Buenas tardes, es para mí un placer saludarlas y darles la bienvenida a nuestra sesión del día de hoy de Diálogos Intermedios, Medios, Artes y Patrimonio Cultural, organizado por David Cohen, profesor de la Maestría en Patrimonio de la Universidad de los Andes. Y la sesión de hoy va a versar concretamente sobre patrimonio bibliográfico en Colombia. Lleva por título Ciclicol, Patrimonio, Textos y Estudios Culturales. Mi nombre es Gemma Bernadó y vamos a ir empezando a continuación. Entonces, le agradezco en primer lugar la invitación al profesor David Cohen porque esto nos permite presentarnos como grupo que ya está trabajando desde hace tiempo en el estudio del patrimonio bibliográfico de autores clásicos en territorio neogranadino, especialmente durante la colonia, pero poco a poco también hemos ido ampliando. Entonces, CICLOL es el acrónimo del Corpus de Incunables de Autores Clásicos Latinos en Colombia. Este corpus va a nacer, probablemente va a ver la luz en agosto de 2022, va a ser presentado en el Congreso de la FIEC, la Federación Internacional de Estudios Clásicos, que va a celebrarse en Ciudad de México. Y ya, el semillero del grupo Peira, el semillero del grupo Peiras, Patrimonio Clásico en los acervos bibliográficos granadinos, llevamos tiempo trabajando en el estudio precisamente del libro antiguo en Colombia. Entonces aquí, por ejemplo, pueden ver unas fotografías en las cuales diferentes miembros del semillero pudimos hacer, antes de la pandemia, una visita al Instituto Caro y Cuervo, sede Hierbabuena, y allí visitamos la imprenta patriótica, como pueden ver aquí con nuestros integrantes del grupo. Hicimos un taller y además aprovechamos esa sesión, esa visita, para realizar un estudio de la biblioteca del Fondo Martínez Briceño, que se conserva precisamente en la sede de Hierbabuena. Allí tuvimos la oportunidad de estudiar algunos ejemplares que son antiguos, pero en ningún caso incunables, y estuvimos precisamente trabajando en nuestras fichas, que son el material que nos permiten clasificar adecuadamente estos libros antiguos. Entonces, estas fichas y el soporte y el apoyo informático en el cual se inserta este proyecto, que va a ver a la luz digitalmente, es BECLAR. BECLAR es un proyecto titulado Biblioteca de Ediciones de Clásicos Latinos en el Renacimiento. Se trata de un proyecto que está encabezado por el profesor Antonio Moreno de la Universidad Nacional a Distancia de España, que realiza regularmente seminarios de edición crítica y de textos clásicos, así como también, menos regularmente, pero también ciertos coloquios internacionales, como por ejemplo el último de 2018, que llevaba por título La edición de los textos clásicos latinos en el Renacimiento, textos, lectores y herencia cultural. Fue precisamente en este espacio en el cual fue presentada una primera iniciación e introducción que llevaba por título Circulación, lectores de libros antiguos y autores clásicos en Colombia. Entonces, este grupo de investigación, que trabaja fundamentalmente desde la UNED, pero que cuenta con investigadores y apoyo del resto del mundo, han construido una base de datos electrónica relacional en línea que se llama Cicle. Pueden acceder a ella en el enlace que tienen aquí. Ahora les voy a mostrar igualmente para que vean cómo es la interfaz, la página, que cuenta con apoyo de, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Estado español, y con otras ayudas que ha ganado, como un fondo del banco, de ciertos bancos. Entonces, como pueden ver, en este buscador aparecen una serie de campos que nos van a permitir hacer búsquedas, en este caso, en el Cicle. El Cicle es el corpus de incunables de autores clásicos latinos en España. Por ejemplo, si yo pongo aquí Cicerón o César, vamos a poner César,
y pongo buscar, me van a salir, ahora tengo que aceptar, me van a salir los ejemplares de incunables de Julio César que se encuentran en territorio español. Cicle, además, tiene un hermanito portugués, que es Ciclepor. Y, pues, como les comentaba, a partir del julio-agosto de 2022 va a tener, esperamos, un hermanito colombiano que va a ser Ciclepor. Entonces, nuestra inserción del semillero y pues mía en el grupo BECLAR nos ha permitido contar con la experticia de este grupo de investigadores que lleva tiempo trabajando en la clasificación y difusión de una base de datos en línea de incunables de autores clásicos. Eso nos ha facilitado mucho el trabajo y nos proporciona, como les comentaba, pues no solo una interfaz donde alojar todos estos datos, sino también un altavoz para unirnos a esa labor de difusión de los incunables de autores clásicos latinos. De hecho, que este grupo de investigación trabaje desde España es también importante para nosotros porque, pues, inicialmente los incunables que llegaron a Colombia, territorio neogranadino, llegaban desde España, perdón. Luego es muy bueno para nosotros, interesante y enriquecedor el hecho de que podamos trabajar con ellos porque de alguna manera ya han estado avanzando en el trabajo en el punto que pues muchos editores, por ejemplo, van a ser comunes o en otros casos vamos a ver movimientos de libros que pasan por círculos que ya ellos conocen, etcétera, etcétera. Así pues, esta relación puede resultar muy fructífera. Bien, entonces, el proyecto es un proyecto intermedial, interdisciplinar, desde el punto en el que los libros no llegan solos, por supuesto, y además los libros tienen su historia. En latín está una expresión que dicen "habent fata sua libelli". Bueno, los libritos tienen su propio destino, es decir, pues una vez han salido de la imprenta, en este caso, porque en el caso de Ciclol trabajamos con incunables, empiezan un camino que va a llevarlos a tierras muy, muy lejanas, desde las imprentas europeas. Vamos a ver cómo en el caso de Colombia la mayoría de libros que llegaron provenían de libros incunables, provenían de Italia, hasta pues cruzar el Atlántico en tiempos en los que ese pasaje era realmente aventuroso, y llegar o terminar en el siglo XXI en las librerías, en las bibliotecas de Colombia. Entonces, todo ese proceso de circulación, de recepción, de difusión, nos proporciona mucha información acerca del contexto cultural. Inicialmente, en el semillero estamos centrados en el estudio del periodo colonial, pero los libros tienen sus historias, como bien les decía, y eso va a hacer que las distintas vías de llegada puedan ser múltiples y que poco a poco hayamos tenido que ir ampliando nuestros horizontes de estudio. Entonces, este es el motivo por el cual es tan importante que nosotros, como estudiosos de estos libros tan antiguos, los incunables, que son los primeros libros que fueron impresos, estemos también al corriente de sus procesos de llegada, de su circulación, de su lectura, además, por supuesto, de la parte material. Entonces, aquí vemos cómo se conectan esta parte de los estudios culturales con la parte de la materialidad, el estudio del texto y, finalmente, también la parte del patrimonio, porque aunque estos libros hayan nacido en otras latitudes, van a terminar viviendo y descansando en los anaqueles de las bibliotecas neogranadinas y luego colombianas. Luego es importante saber, conocer cómo se han ido produciendo estos fenómenos, porque no solo nos puede aportar al acercamiento del estudio de los autores clásicos en Colombia, sino también al estudio de la realidad local colombiana, neogranadina del momento. Cómo se producían los procesos de lectura, cómo se producían después la difusión de estos autores, cómo circulaban, etcétera, etcétera. Este campo de investigación nos proporciona mucha información acerca del contexto histórico-social.
y especialmente, por supuesto, del universo cultural, de la lectura y de los lectores. Sabemos a ciencia cierta que había libros y lectores y, por supuesto, la lectura era una actividad muy, muy transitada en el periodo colonial. Aquí, por ejemplo, tenemos un pasaje de la Pragmática de 1558 de Felipe II, donde se dice: hay en estos reinos, refiriéndose a las Américas, muchos libros, así impresos en ellos como traídos de fuera, en latín, en romance, en otras lenguas. Es decir, la presencia de libros se produce desde que los conquistadores españoles llegan. Muchos de los personajes que llegaron a instalarse llegaban con sus bibliotecas personales y además después las órdenes religiosas van a también necesitar libros para, pues, desarrollar su labor evangélica y de difusión de la cultura occidental. Entonces, los libros eran presentes. Aquí, por ejemplo, a mano derecha pueden ver un ejemplar de la nueva crónica de Huamán Poma, que está, por ejemplo, aquí, él haciendo referencia a la ciudad de Santa Fe de Bogotá. No pueden leerlo, o quizás sí, pero aquí dice Santa Fe de Bogotá. Se trata de un libro muy bonito, manuscrito, que hace referencia al periodo en el cual aún Colombia no era un vicerreinato independiente, sino que pertenecía a Perú, al vicerreinato del Perú. Entonces estuvo mucho tiempo bajo esa influencia. Ese es uno de los motivos por los cuales probablemente la imprenta tardaría aún muchos años en llegar. En el momento en el que se funda Bogotá, la ciudad de Bogotá, 1538-1539, es el momento en el que se instala también la imprenta en Ciudad de México, pero la llegada de la imprenta a lo largo de las Américas va a ser distinta en función de muchos factores, muchos de ellos geopolíticos. Entonces, lo que sí que sabemos, tenemos noticia de que circulaban los libros materialmente. Bien, aquí pueden ver, por ejemplo, también otra noticia que les voy a leer, en la cual pues, también se hace referencia a esta circulación de libros y dice así: las listas que se han divulgado de libreros españoles que, a solicitud de lectores o de otros mercaderos, enviaban libros a la Nueva España, al Perú o a Filipinas en cantidades acordes al mercado de cada libro, o las listas de libros que traían consigo las tripulaciones o los pasajeros que venían a las Indias, muestran la creciente necesidad de libros y la amplitud de los intereses de los lectores del Nuevo Mundo, sin contar con los numerosísimos libros que no se mencionaban en las listas, pero que aparecían luego en las indagaciones del Santo Oficio. Es decir, se trata de los libros que eran censurados o desaparecidos o vendidos por debajo, por otros lugares, por la Inquisición. Pero en cualquier caso, la noticia de la circulación de los libros es común, la encontramos en diversos testimonios, archivos, etcétera, etcétera. En ese sentido, es bonito el libro de Irving, Los libros del conquistador, que les recomiendo. Aquí hay que decir que ciertamente el estudio de la circulación de libros en el territorio neogranadino, en territorio colombiano, no ha sido tan amplia como lo ha sido en otros territorios como son, por ejemplo, México, Perú y otros. Aún tenemos mucho trabajo por hacer, como van a ver pronto, pero pues hay ya muchos grupos trabajando. Sabemos que las personas que se desplazaban a las Indias desde el continente europeo viajaban generalmente con sus bibliotecas personales. Altos dignatarios, personas que iban a ejercer cargos políticos, personajes del clérigo que venían, por ejemplo, como Fray Cristóbal de Torres y Motones, a ejercer de obispo de Santa Fe de Bogotá. El ejemplo, por ejemplo, es muy ilustrativo: viajaban con sus propias bibliotecas.
En el caso de la biblioteca de Fray Cristóbal, procedía generalmente de España. Como pueden ver aquí, Fray Cristóbal nace en Burgos en 1573 y muere ya en Santa Fe de Bogotá en 1654. Este caso es especialmente paradigmático y nos interesa porque Fray Cristóbal fue una persona que había estado conectada con la corte, que había recibido una formación muy contrastada y llega con una biblioteca muy grande de unos 200 y pico volúmenes. De estos, según la información que nos consta, probablemente había solamente un incunable, que sería los comentarios a la consolación de la filosofía de Boecio por el pseudo Tomás de Aquino, que se conservaría actualmente en el archivo histórico de la Universidad del Rosario. Pero después, como pueden ver, ya la gran mayoría, 132, son del siglo XVI, 87 del siglo XVII y 4 son de cronología indeterminada aún. Pero el caso de Fray Cristóbal Torres, aquí pueden ver, por ejemplo, algunos ejemplares que parece que habían sido comentados pues anteriormente, en cualquier caso comentados. Aquí pueden ver, por ejemplo, una manita que está señalando y que está haciendo una anotación, aquí otra, etcétera, etcétera. Es decir, se trata de libros trabajados. Pero además de la biblioteca más que destacable de Fray Cristóbal, tenemos noticia de otras bibliotecas personales privadas en la Nueva Granada. Por ejemplo, González Jiménez de Quesada. Gonzalo Jiménez de Quesada parece que arengaba a sus hombres animándolos con dichos de Catón y de Julio César. Leía mucho los clásicos y es de suponer que viajó con su biblioteca personal. Juan de Castellanos. Juan de Castellanos nació en España, pero de bien jovencito se formó y se desplazó a territorio colombiano. Juan de Castellanos es un caso interesante porque sabemos que antes de salir de España aún era muy joven y no había tenido tiempo de aprender latín, ni de formarse y ni de conocer el canon literario de la época, con lo cual lo tuvo que conocer aquí. Es decir, Juan de Castellanos sin duda leía y leía en latín, tal y como nos demuestran las inserciones de latinismos brutos, la inserción de epitafios, por ejemplo, en sus elegías de varones ilustres, las numerosas reminiscencias a Virgilio y a Ovidio que encontramos en sus obras. Luego, Juan de Castellano leyó autores clásicos y los leyó en territorio colombiano. Después tenemos, por ejemplo, el caso que ha sido estudiado de Fernando de Castro y Vargas, que fue pues, un personaje de la élite de Tunja, que al morir el siglo XVII deja a sus hermanos una biblioteca gigante para la época y ellos, junto con el notario y junto con otros próceres de la ciudad de Tunja, se dedican a clasificar durante 4 días y noches. Esa lista, ese testamento que nos ha sido legado y que ya ha sido publicado es muy interesante porque permite ver qué autores circulaban y junto con los autores clásicos, por supuesto, había muchos ejemplares de novelas de caballerías, de Amadís, por supuesto. Había también libros de derecho canónico, muchísimos, etcétera, etcétera. Entonces, los libros estaban presentes en el contexto neogranadino. Otros personajes ilustres de la época de los cuales nos queda constancia de su biblioteca son, por ejemplo, Gabriel Álvaro de Velasco y Zorrilla, Juan Rodríguez Freile, de quien su carnero pues, demuestra o muestra la lectura de los autores clásicos, por ejemplo. Otro es Fernando Fernández de Valenzuela o su hermano Pedro Solís de Valenzuela, que conocían muy bien los autores clásicos. Incluso Fernando Fernández de Valenzuela escribía en latín y tuvo una obra de teatro en la cual hay referencias muy claras a los clásicos. Luego, estas bibliotecas privadas existían en la Nueva Granada y en muchos casos debían ir a parar a engrosar los anaqueles de bibliotecas de centros religiosos,
pero en otro han desaparecido y no tenemos más noticia de ellos. Además de estas bibliotecas privadas, contamos con las bibliotecas de los centros religiosos. La orden que tuvo un impacto más importante en la educación a nivel colombiano es la de los jesuitas, pero también otras como los dominicos, los agustinos, los franciscanos y también órdenes femeninas que están aún por explorar, generalmente por la tendencia al cierre, a la clausura de las órdenes femeninas. El estudio de sus fondos artísticos, bibliográficos, patrimoniales ha sido mucho más complicado que el de las órdenes masculinas. Y sabemos, no obstante, que las clarisas tenían una biblioteca importantísima, así como también las inesitas. Y finalmente, y aquí es donde ya empezamos a salirnos de la cronología colonial y empezamos a ir más allá, están las colecciones particulares de coleccionistas, de personas individuales, algunas de las cuales adquirieron sus libros fuera del territorio colombiano, como por ejemplo Nicolás Gómez Dávila, del cual sabemos que en su viaje a Europa, en sus viajes a Europa, adquirió muchos libros antiguos o incunables que en la actualidad reposan en la biblioteca Luis Ángel Arango, o bien, por ejemplo, Rufino José Cuervo o José Antonio Caro, que probablemente, el caso de Cuervo es distinto porque estuvo muchos años en París, pero de Caro sabemos que la gran mayoría de los libros que forman parte de su fondo son antiguos, fueron adquiridos probablemente en Colombia. Con lo cual aquí nos aparece y se nos presenta un universo que es muy distinto. Otros nombres importantes son Camilo Mutis-Danza o también Bernardo Bendel, quien estuvo aquí. Pues él, como ven, es austríaco, pues Austria aún no existía cuando nació, pero se desplazó a Colombia, vivió mucho tiempo aquí y después, lamentablemente, muchos de los libros que había adquirido aquí se los llevó cuando se fue hacia Estados Unidos. Entonces, la aportación de estas colecciones individuales particulares es heterogénea en función del origen de los lugares donde se adquirieron estos libros. Nos dicen en algunos casos mucho sobre los personajes, como por ejemplo es el caso de Nicolás Gómez Dávila, pero en otros casos, como el de José Antonio Caro, es también importante para la historia, para el reseguimiento de la historia bibliográfica del país, en tanto que sabemos que sí, muchos de ellos fueron adquiridos aquí. Entonces, para cerrar el capítulo de los coleccionistas particulares, es muy desigual y hay que evaluar individualmente cada caso para poder ir sacando conclusiones en función del origen de sus adquisiciones. Lo que es bien claro, y eso no nos queda duda, es que es necesario estudiar este patrimonio bibliográfico. Aquí ven, por ejemplo, una nota de Rubio, donde dice lo siguiente: el panorama historiográfico colombiano todavía carece de estudios dedicados al comercio del libro y es fundamental entrecruzar el análisis de la documentación que se halla en los archivos españoles con la documentación de los archivos americanos para conocer el alcance de esta manifestación de ámbito atlántico. Es decir, es imprescindible esta labor de archivo, que aún está por hacer, de revisión de listas de, por ejemplo, de testamentos, de listas de adquisiciones durante el periodo de la independencia, de apoderación de bibliotecas, etcétera, etcétera. Los listados que se encuentran aún en ciertos monasterios, conventos, etcétera, etcétera, que nos pueden aún proporcionar mucha información que está aún por conocer y que nos proporcionaría mucha información y podría permitir una mejor contextualización del libro, no solo en el periodo colonial, sino también posteriormente ya en el periodo de la República. Y de la circulación de libros, de la circulación de saber
y también, por supuesto, de la difusión de los autores clásicos en Colombia. Entonces, esta labor de archivos es ardua, pero hay que aprovechar que el Archivo de la Nación ha puesto en abierto, en línea, mucho material y hay que empezar a estudiarlo. Entonces, la labor que estamos llevando a término tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque esto va a permitir poner al acceso de diversos estudiosos, no solo de estudiosos del libro, sino de estudiosos, por ejemplo, de los estudios culturales, personas que se dedican al estudio del patrimonio, sin duda, personas que se dedican al estudio de la iluminación, por ejemplo, los incunables, que es el objeto de nuestro estudio el día y de nuestro acercamiento el día de hoy. Los incunables son libros muy especiales, porque si bien es cierto que ya nacen en la imprenta, son terminados a mano y cada uno es distinto. No hay dos incunables idénticos, por eso que les comentaba de que cada uno tiene su historia, tiene su vida y no hay dos incunables iguales. Generalmente, y muy al inicio de la invención de la imprenta, los incunables se imprimían y luego se terminaban a mano. Por ejemplo, las letras iniciales, que conocemos con el nombre de capitales, que eran iluminadas a mano. Entonces, también, por ejemplo, desde el ámbito de la historia del arte, se trata de un objeto de estudio cuya materialidad proporciona información sobre el posesor, por ejemplo, en función de si las tintas con las cuales el incunable era iluminado eran de mayor o menor calidad, eso nos proporciona información sobre el posesor inicial. Luego también cómo los distintos personajes que iban siendo los posesores del libro iban escribiendo sobre él, eso también nos proporciona información sobre esta historia de los libros. Y el estudio de los incunables además nos proporciona información sobre, por ejemplo, el estudio de la educación en Colombia, porque ahora van a ver cuáles son los autores que tenemos y cuántos incunables tenemos. Aquí les ofrezco una lista inicial donde pueden ver aquí, por ejemplo, los 11 primeros están hoy en día, reposan en la Biblioteca Luis Ángel Arango y tenemos, pues, como ven, muchas obras de Agustín. Agustín es un autor que convenía en las Américas porque Agustín, fue converso. Él nació en la antigüedad tardía y era una persona de religión, de culto y de un universo pagano que después se convirtió al cristianismo. De hecho, su madre, Santa Mónica, también es a menudo citada como el paradigma de la conversión. Y Agustín, probablemente por estos motivos y además por la incidencia de la filosofía, pudo ser un autor muy difundido en las Américas. Entonces, como ven, por ejemplo, hay diversos ejemplares de La Ciudad de Dios, pero también sobre los sermones de los tiempos. Luego después encontramos un ejemplar de Casiano, otro de Cicerón, que ahora pronto les mostraré, que este que ven aquí, del 1470, es el libro más antiguo que existe en Colombia. Fue impreso por Vindelino de Espira en Venecia el 1470 y hoy en día está durmiendo en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Entonces, este libro es el más antiguo que encontramos en territorio colombiano, ¿vale? Porque si bien es cierto que por la llegada tardía de la imprenta a Colombia vamos a encontrar muchos libros escritos a mano o manuscritos, o aquí conocidos muchas veces como mamotretos, estos libros son posteriores al 1538 o al 1500, entonces claramente este libro es el más antiguo que hay y que por ahora, si no hay ninguna adquisición posterior, pues va a haber en Colombia. Trata de un ejemplar muy bonito que ahora les mostraré. Además también tenemos un Cipriano, por ejemplo, una gramática de Diomedes, tenemos San Jerónimo también, obras de autores claramente clásicos latinos como Juvenal o como Silvio Italio, además de
Séneca. Como ven, el estudio de la filosofía claramente estaba muy extendido en la Colombia. También hay, por ejemplo, un ejemplar de Tito Livio y también Santo Tomás. Santo Tomás nos permite hacer el salto al Archivo del Rosario. Hasta aquí los ejemplares que están ubicados en la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. Y a continuación también los del Rosario. Aquí pueden ver ese ejemplar que sabemos que perteneció a Fray Cristóbal, los comentarios a la Consolación de Filosofía, pero después tenemos unas cartas de Plinio y también un comentario de la guerra de las Galias de Julio César con comentarios o añadidos posteriores como son los de Hircio. Después, otra de las bibliotecas que también tiene incunables de autores clásicos latinos es la biblioteca de los jesuitas, la biblioteca de la Universidad Pontificia Javeriana. Tiene un suetonio y una miscelánea de autores de obras históricas, entre otros de la historia augusta, una obra de la tarda antigüedad. Y el caso de los jesuitas es especial porque, como probablemente saben, fueron expulsados por Carlos III de todos los reinos. Entonces tuvieron que salir y parece que dejaron pues, sus bienes repartidos. En ese momento se estaba a punto de crear la Biblioteca Nacional de Colombia, a la cual fueron a parar gran parte de sus fondos, pero en ese pequeño interín, desde la expulsión hasta la creación de muy pocos años de la Biblioteca Nacional de Colombia, pues no sabemos qué pasó. Probablemente se produjeron ciertas pérdidas y pues en su mayoría el patrimonio bibliográfico antiguo de la Universidad de los Jesuitas en Colombia debería estar en la Biblioteca Nacional de Colombia. Pues además, sin embargo, hicieron adquisiciones posteriores, etcétera, etcétera, pero bueno. Y finalmente, también la Biblioteca Nacional de Colombia posee bastantes incunables de autores clásicos latinos. Los de la Biblioteca Nacional de Colombia son muy interesantes porque en su gran mayoría provienen de adquisiciones o donaciones o apropiaciones de órdenes religiosas. Y aquí es donde pueden ver autores como Macrobio o Cicerón y El sueño de Escipión, y otros autores como una Falconia Proba, Falconia, falta la F. Falconia Proba fue una autora de antigüedad tardía que hace un centón cristiano. Un centón es una composición literaria que consiste en la creación de un texto a partir de versos de otros autores. Falconia va a seleccionar versos de Virgilio y a través de esos versos de Virgilio va a lograr construir un poema de tendencia católica. Entonces, este es un ejemplar rarísimo que no fue conocido hasta hace mucho y el incunable de Falconia es muy importante porque además, como ven, fue impreso en Burgos. No hay muchos en el mundo, creo que son 3 o 4, y uno de ellos se encuentra en Colombia. Este ejemplar, por ejemplo, pueden verlo digitalizado en la Biblioteca Nacional de Colombia. Y después también encontramos pues otra vez obras de autores religiosos como Cipriano, como Agustín y como San Ambrosio de Milán, el mentor y el gran profesor de Agustín. Frente a todos estos datos, recapitulemos qué información nos proporcionan y con qué corpus, con qué material estamos tratando. Estos incunables reposan en las siguientes bibliotecas: en la Biblioteca Pontificia Universidad Javeriana, en la Biblioteca Luis Ángel Arango, la Biblioteca del Banco de la República, en el Archivo Histórico de la Universidad del Rosario y finalmente en la Biblioteca Nacional de Colombia. Quizás tenemos en la sesión de hoy a nuestros alumnos de la Universidad de los Andes. En la Universidad de los Andes tenemos incunables y algunos muy interesantes impresos por Anton Korberger, que fue uno de los primeros impresores de incunables, pero no son de autores clásicos. Pero hay muchos incunables. Un dato destacable es que
Pues México se lleva la parte del león. México es el país de Latinoamérica con más incunables de autores clásicos. Después están siguiéndolo Brasil y Perú, pero después Colombia sigue la lista. Y Colombia, como les decía antes, la creación del Vicerreinato de la Nueva Granada es mucho posterior, por ejemplo, a la del Vicerreinato de la Nueva España, México. Además de que pues, no hay incunables europeos en México, pero sí que allí la imprenta llega en el siglo XVI y en Colombia tendremos que esperar hasta el siglo XVIII para que la imprenta llegue. Luego, el número de incunables totales que reposan en bibliotecas colombianas es muy elevado en su contexto latinoamericano y muy destacable. Y como les mencionaba al inicio de la charla, si bien el material que hay para estudiar es muy amplio, los estudios están aún en sus inicios y lo primero que debemos hacer es ofrecer una catalogación adecuada de todo este material. La catalogación, por supuesto, existe. En algunos casos hay ciertos problemas, porque en el caso de los incunables, por ejemplo, el 70% de ellos fue impreso en latín y es necesario tener un buen conocimiento de latín para poder catalogarlos bien. Además, después los incunables tienen peculiaridades muy, como les comentaba, los hacen unos libros muy sui generis en el panorama de los libros. Los incunables no tienen una portada como nosotros nos la imaginamos, donde hay un título de la obra, un autor, un año de impresión. Los incunables, con suerte, al final de todo, encontramos esa información, pero no en todos. Entonces, la complicación formal y técnica que ofrece un incunable hace que muchas veces esta catalogación no sea fácil. Además, también a veces que sucede que se unen distintos incunables y hay que hacer pues un examen exhaustivo para darse cuenta si eso termina allí o si, en cambio, por ejemplo, como en el caso de Falconi a Proba, está asociado a algún otro texto. Entonces hay que hacer una revisión de la catalogación que ya ha sido hecha para comprobar que es válida y además pues será bueno tenerlos todos en conjunto porque hasta ahora están atomizados en función de los catálogos que los contengan de las bibliotecas en los que están. Entonces aquí, por ejemplo, pueden ver unos grabados del incunable de Tito Livio, de las décadas, que tienen unos grabados preciosos. Aquí quizás no los pueden ver, pero estos grabados son espectaculares. La segunda foto se ve mejor. Estas imágenes han sido tomadas de un libro indispensable que se titula Incunables de la Biblioteca de Luis Ángel Arango del Banco de la República, escrito por Romero y Briceño en 1982, que ofrece una muy buena catalogación y una información que nos proporciona, por ejemplo, fotos. Este es muy bonito, con estos grabados, y aquí, por ejemplo, pueden ver la ficha técnica del libro más antiguo de Colombia, del cual les hablé hace unos momentos, sobre el orador de Marco Tulio Cicerón, que fue impreso por Vindelino de Espira, que está reposando en la biblioteca Luis Ángel Arango, y que pues aquí ofrece su ficha técnica que está a su disposición. Por ejemplo, en la web del Banco de la República, aquí tienen un enlace cuando se celebró el aniversario de la Biblioteca Luis Ángel Arango, se realizó una exposición en la cual se ofreció al público la oportunidad de poder ver estos libros tan antiguos y además se dejó en línea las fichas que son de gran interés y de gran utilidad. Y aquí pueden ver lo que les mencionaba anteriormente, cómo esta en este caso ha sido iluminada, como aquí, por ejemplo, se encuentra el escudo de la familia que lo hizo iluminar y lo poseyó inicialmente, como aquí, por ejemplo, a mano derecha hay una serie de anotaciones que ahora mismo es imposible ver desde aquí, pero que nos cuentan sobre la pervivencia, sobre las personas que han leído este texto a lo largo del tiempo,
qué han anotado, cuáles han sido sus experiencias de lectura, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar unas fotografías de, en este caso, por ejemplo, el comentario de la Guerra de las Galias, el libro primero, ese inicio tan famoso que las personas que estudian latín a veces recuerdan, de Gallia est omnis, aquí, la G, iluminada grande, capital, Gallia est omnis divisa in partes tres. Y entonces aquí empieza el inicio de la Guerra de las Galias. La Galia está dividida en 3 partes, por ejemplo. O aquí sigue pues, otro capítulo, no iluminado tan profusamente como el inicio. Es que el inicio era siempre muy importante, y más en la literatura clásica, donde la primera palabra es la que tiene la gran fuerza y nos informa al oyente inicialmente y al lector posteriormente de lo que se nos va a contar. Y aquí es la historia o Galia, la Galia. Bien, aquí por ejemplo pueden ver el cierre, aquí está el escudo de los dominicos. Recordemos que Fray Cristóbal era pues, dominico. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, el sello de los dominicos que nos proporciona información. En este caso ya la tenemos muy clasificada porque pues, con Fray Cristóbal de Torres tenemos mucha información, pero en otros casos hubiera sido de gran interés encontrar el sello de los dominicos. Esto nos hubiera dicho que este libro durante un tiempo estuvo bajo su posesión. Después, por ejemplo, más moderno, el sello del Colegio del Rosario. Y aquí, pues, si clicáramos al enlace, veríamos el ejemplar que les comentaba de Falconia Prova, que es tan especial. Aquí pueden ver un gráfico de los distintos autores. Como les comentaba inicialmente, Agustín es la parte más importante y después ya vamos a encontrar una atomización considerable. Agustín tiene 4 incunables, por ejemplo, Cicerón 2, Cipriano es el otro que tiene 2 y todos los otros autores tienen un único ejemplar, por ejemplo, Plinio, Séneca, Juvenal, Livio, Jerónimo, los que les mencioné. Por lo que se refiere a los países de impresión, Italia, como ven, con Venecia a la cabeza. Venecia fue un centro de impresión importantísimo, sin duda, durante el nacimiento de la imprenta, y así puede verse cómo impactó en la impresión de todos estos libros, pero después también vamos a encontrar otras procedencias como por ejemplo Basilea en azul, Burgos, y finalmente Estrasburgo. El hecho de Burgos es significativo y probablemente nos hace pensar que se trataba de libros que llegaron aquí muy pronto, precisamente por esa relación con España. Y en cuanto a los impresores que imprimieron más de un libro, de un incunable que están en los anaqueles de las bibliotecas colombianas, son Amerbach, Johannes Amerbach, con 2 ejemplares, Vindelin de Spira con 2 y Johannes Rubeus Berkelensis con 4 ejemplares. Entonces, frente a este panorama, ¿cuáles son nuestros retos? Nuestros retos fundamentales con relación, por ejemplo, al trabajo que ya han hecho nuestros compañeros de CICLE, es una clasificación o el establecimiento de una frontera para el concepto de antigüedad clásica. Por ejemplo, nuestros colegas de CICLE no incluyen a Agustín. Agustín es un autor que no entra allí, pero por cronología, pero en cambio, si no incluimos a Agustín y a otros autores cristianos, quedarían por fuera 12 ejemplares, 12 incunables. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los autores medievales que escribieron en latín, como por ejemplo los Santo Tomás, Pseudo Tomás y todos estos filósofos que encontramos, mucho Escoto, por ejemplo, fundamentales para el estudio de la escolástica durante la colonia? ¿Los incluimos? ¿No los incluimos? Sin duda ya no forman parte de la antigüedad clásica, pero sí de su herencia.
y son fundamentales también para la transmisión de estos autores clásicos en territorio neogranadino. ¿Y qué ha sucedido con, por ejemplo, qué hacemos con la pérdida de autores que sabemos que llegaron no en época de la colonia, sino posteriormente? Por ejemplo, el caso de un Cicerón, o qué hacemos con este tipo de obras que a veces están unidas a otras y no se han detectado. Es decir, tenemos una serie de retos y estamos hablando de un vaciado de información a nivel de Bogotá, pero pues aún no se han explorado otras bibliotecas que existían en la colonia y que eran importantes, que aún permanecen algunas de ellas bajo manos religiosas, por ejemplo, o en otros casos los fondos han ido circulando y su ubicación es más complicada. Luego tenemos una serie de problemas y de retos que hace complicado el trabajo con material que esté fuera de las bibliotecas mencionadas, pero que probablemente existe aún en el país. Y además también, concretamente, en el caso de la Biblioteca Nacional de Colombia, tenemos otro problemilla, que no es un problema, perdón, es una labor que aún tenemos que hacer. Es la identificación exacta, como comenta Robinson López, un colega de la Biblioteca Nacional, que dice: una labor que está por hacerse es la identificación exacta de los 223 postincunables, eso quiere decir impresos entre... Primero tenemos los incunables que llegan hasta 1501, hasta abril de 1501, y entonces empiezan los postincunables, que también se llaman así y se clasifican porque tienen unas especificaciones técnicas que los hacen distintos a los libros que fueron impresos ya a partir de 1530. Entonces, estos postincunables de la Biblioteca Nacional de Colombia no han sido aún clasificados. Entonces, muchos de ellos, muchos carecen de portada y colofón, es decir, la parte final donde les comentaba que a veces los editores ponían la información de publicación, y por tanto, la fecha de impresión es aproximada. Es necesario descartar que entre estos exista un incunable, es decir, no tenemos ninguna seguridad de que en todo este fondo tengamos una sorpresa muy agradable e encontremos pues nuevos incunables. Eso sería algo inédito, fabuloso, y de hecho les quiero contar que con nuestro semillero hicimos entre enero y febrero de 2020 hicimos una formación en la Biblioteca Nacional precisamente con los participantes del semillero que dirigimos la doctora Andrea Lozano y yo. Entonces hicimos una capacitación para los miembros del semillero, que aprovecho para hablar de ellos muy bien. Son en su gran mayoría estudiantes de literatura de los Andes, pero no solo. Tenemos también estudiantes de otras disciplinas de los Andes, hay gente de arte, por ejemplo. Aún no tenemos a nadie de patrimonio, pero espero que después de esta charla sí. Y además también tenemos a un estudiante, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Colombia de Filosofía, que nos va muy bien por todo este fondo que les comentaba, filosófico medieval. Y tenemos también a un estudiante de Derecho que también nos va muy bien y que pues pueden hacer ambos aportaciones muy interesantes, porque la parte del derecho canónico es una parte importantísima del patrimonio que encontramos en territorio neogranadino de la Universidad del Externado, con todos ellos fuimos a hacer una capacitación y teníamos que empezar con la catalogación de estos postincunables, que después de un rastreo inicial tendríamos ya pues autores mucho más clásicos estándares, como por ejemplo Cicerón, Terencio, muchos Terencios, Séneca, Plinio, que podía proporcionar una visión del panorama mucho más amplia la que ofrecen los incunables, y que además, por cuestiones cronológicas, es mucho más válida que la de los incunables. No es que sea imposible que aparezcan más incunables, pero pues es más fácil que, teniendo en cuenta que a partir de 1538 es cuando empezaron a llegar personas que conocían el libro y que traían libros, que trabajaban con libros, entonces pues empezará la circulación. Tenemos de nuevo Agustín, pero vean como por ejemplo tenemos un Lucano, una Farsalia, una obra muy recomendable que fue impresa por ejemplo en latín.
aquí ya tenemos Lyon, sí, en latín, pero impresa en Lyon, o el anterior fue impreso ya en París, el Agustín fue impreso en París. Después encontramos un Plinio, un Suetonio, bueno, y hay ya 6 autores cristianos y traducciones de autores griegos al latín, porque el conocimiento del latín tardaría mucho en extenderse, del griego, perdón, y además también pues la impresión de caracteres griegos es algo que técnicamente aún va a ser más complicada que la de caracteres latinos. Entonces los impresos, incunables impresos en griego, los hay, pero son muy pocos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son nuestros nuevos proyectos? ¿Cuáles son nuestros nuevos horizontes? Pues presentar Ciclol en agosto de 2022 en la FIEC, hacer esta catalogación de los postincunables que están en la Biblioteca Nacional de Colombia. Cuando sea posible, nos gustaría empezar a ir retomando este trabajo de revisión, de recatalogación o corrección de los catálogos anteriores. Después también hay espacios que nos gustaría explorar, como por ejemplo el Seminario Mayor de Bogotá, y completar algunas labores que empezaron antes de la pandemia y que también están paradas, como por ejemplo la catalogación de la Biblioteca de los Padres Menores Capuchinos de Colombia. Empezamos precisamente durante este tiempo con 2 asistentes de investigación, eran 2 personas, María Paula Molano y Mateo Vargas, que colaboraban en el semillero. Ellos llevaron a término una asistencia de investigación en la biblioteca de los capuchinos y empezaron a catalogar todo un fondo antiguo. Ellos le llamaban el fondo de los incunables, hasta que llegamos no encontramos ninguno, pero estuvieron catalogando. Estuvimos trabajando en la catalogación de este fondo. Otra sorpresa fue, o no, que encontramos muchos impresos en ese caso en Francia, probablemente porque los capuchinos que llegaron aquí ya más tarde, pues venían en su gran mayoría de Cataluña y la relación con Francia y la frontera con Francia es mucho más próxima que en otros lugares. Luego había muchos impresos de Francia, había cosas curiosas como ciertos volúmenes que venían del convento de Santa Clara, un antifonario muy bonito, muy antiguo, pero pues, por supuesto posterior al siglo XV. Y además también en la actualidad un estudiante de la maestría en estudios clásicos, Cristian Mesa, está realizando un estudio de latín de los primeros impresos en Nueva Granada, que se trata de textos religiosos, fundamentalmente novenas, septenarios, dolorosos corazones de Jesús, etcétera, etcétera, y él está realizando un estudio del latín en estos textos y, por supuesto, tiene que hacer también un estudio de la materialidad y tiene que completar pues, estas fichas de estos impresos que son joyas, son los primeros incunables impresos en Colombia que salieron de esta imprenta que los jesuitas pues, reconstruyeron y que empezó en el siglo XVIII. Luego, tenemos mucho trabajo por hacer, tenemos muchas ganas de hacerlo. En la actualidad estamos un poco limitados por las circunstancias actuales y porque por lo general solíamos ir bastante en grupitos pequeños, sí, en grupitos pequeños, pero solíamos ir a trabajar a los archivos. Ya nosotros desde aquel entonces y desde todas las capacitaciones ya usábamos guantes, tapabocas, de hecho teníamos por eso, pero pues aún tenemos que retomar las actividades más regularmente, a ver cuándo la vuelta a la normalidad, entre comillas, nos lo permite y así terminar todos estos proyectos. Entonces, como ven, tenemos trabajo, tenemos ganas de hacerlo. Ya se acerca la hora. Hasta ahora no les he preguntado si había preguntas, pero ahora sí, si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues estaré contenta de respondérselo o intentarlo.
Nos acompaña, aprovecho para ir haciendo los agradecimientos, además de haberle dado las gracias a David Cohen, el organizador de esta sesión, de estas sesiones. Nos acompaña también Germán Castañeda, nuestro técnico informático, que es la persona que está organizando la grabación, la retransmisión en vivo en Facebook. Y aprovecho también para dar las gracias a Germán Castañeda y a todos los asistentes que están aquí en esta sesión y que están también oyéndonos y viéndonos por Facebook. Les agradezco su atención, espero que el proyecto les haya interesado, espero que estamos abiertos a colaboraciones. De hecho, voy a volver a la diapositiva inicial en la cual aparece mi correo electrónico, que además les voy a pasar por el chat para que cuando quieran se pongan en contacto con nosotros y empiecen a colaborar. Tenemos mucho trabajo por hacer, como han visto, pero es un trabajo que pues es bonito por la parte de tanto de recuperación de un patrimonio que hasta que no se conozca no se podrá estudiar, no se podrá poner en valor, no se podrá poner en el lugar que tiene que tener, y ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer primero antes que sacar conclusiones, antes que producir estudios analíticos? Tenemos que hacer este trabajo de acercamiento a las fuentes y de acabar de estructurar y presentar todos estos datos para que después otras personas puedan proseguir con el estudio de esta realidad colombiana, que es muy rica. Hay un patrimonio bibliográfico, pues en este caso neogranadino, pero después ya de épocas de la República, de época posteriores, muy interesante, que ofrece pues perspectivas que harán que el concepto de educación, de circulación de contenidos entre Europa y América, en América, entre los distintos lugares, etcétera, etcétera, vaya cambiando. Entonces necesitamos personas que estén interesadas en colaborar con nosotros. Además, ahora leo en el chat que Ana Roda nos está invitando a los miembros del semillero a ir a trabajar. Muchas gracias, Ana. Te agradezco mucho tu oferta y te vamos a aprovechar. De hecho, ya Cristian Mesa, el chico del cual les decía que está escribiendo ese trabajo de maestría, ya ha venido individualmente a revisar las novenas por su trabajo de maestría, y esperamos que cuando termine en diciembre también les podremos mostrar el resultado de su investigación. No duden de que vamos a ir, esperamos que muy pronto. Entonces, si no hay ninguna novedad, ninguna pregunta, iremos cerrando la sesión. Dejo de compartir. Y bien, les agradezco de nuevo su asistencia y su atención y espero poder verlos de nuevo.